Hola, hola a todos. Bueno, se preguntarán, ¿qué hacemos, qué hago en un chat grabando? Bueno, empezando mi grupo de trabajo, que está compuesto por Daniela Beltrán, Wendy Daza, Junet Guzmán, Carol Jiménez, que somos estudiantes, y mi persona Kelly Ávila, que somos estudiantes de nutrición y dietética de cuarto semestre de la Universidad del SINU, seccional Cartagena. Decidimos darle buen uso a esta plataforma virtual o a esta red social, utilizándola para un ente académico, ya que por motivos de esta pandemia o de esta situación mundial que altera el orden social no nos podemos concentrar en un mismo lugar, pues decidimos darle buen uso a esta plataforma o a esta red social. Hoy vamos a hacer, como lo dice el título o el nombre de este grupo, que es Foro Virtual sobre la percepción. Vamos a hacer algo muy didáctico, y es que cada uno de los participantes o integrantes de este foro, vamos a dar nuestro punto de vista y pues hablar de la percepción más a fondo, qué es, tipos, qué afecta la percepción y pues entre otras cosas. Entonces, para esto tenemos como invitada Wendy Daza, Junet Guzmán, Carol Jiménez, Daniela Beltrán y pues mi persona, que soy la tutora, Kelly Ávila. Ok, entonces para empezar, como todo, tenemos un orden así como lo estoy mostrando para que todo lleve su organización. Entonces, antes que todo, tenemos que empezar definiendo qué es percepción. Entonces, Carol Jiménez nos va a hablar sobre percepción. Carol nos comenta. Carol. Buenas, ya que mi compañera terminó con la presentación, voy a comenzar. Mi nombre es Carol Jiménez y voy a hablar sobre la percepción. La percepción hace alusión a las impresiones que puede percibir un individuo de un objeto a través de los sentidos. Los sentidos son vista, olfato, tacto, auditivo y gusto. Por otro lado, la percepción es el conocimiento a la comprensión de una idea. La percepción comenzó a ser estudiada desde el siglo XIX y es el primer proceso cognitivo, que significa conocer, en el cual el individuo o animal capta la información proveniente del exterior y llega a los sistemas sensoriales, y es el cerebro quien se encarga de formar conexiones con la neurona y se permite representar la imagen o idea completa de lo que fue descubierto. Pues también la percepción es la capacidad de ver o escuchar o tomar conciencia de algo a través de los sentidos. En pocas palabras, una forma como de interpretar algo. También se define como nuestro reconocimiento o interpretación de la información sensorial. También incluye cómo respondemos a la información. Podemos pensar en ella como un proceso donde tomamos información sensorial de nuestro entorno y usamos esa información para interactuar con nuestro entorno. Vaya la redundancia. Pues de esta manera nos permite tomar la información sensorial y convertirla en algo significativo. Pues también la percepción fue estudiada por la psicología cognitiva, dándole un enfoque modular, que es el planteamiento de un autor que se llama Fodor en los años 1980. Él piensa que la mente está compuesta por un conjunto de módulos y todos están regulados por un efectivo central que los controla, que todos los demás funcione bien y los organiza. Hay uno de esos de los módulos que se encarga de la percepción. El planeta que cada módulo es autónomo y tiene una función muy específica y especializada en una tarea. Hay dos factores que influyen mucho en la percepción, que son los estímulos y los factores personales. Hablando de los estímulos, es el interés de los estímulos externos sobre el desarrollo perceptivo. Surgió durante los comienzos del desarrollo de la psicología de Gestalt. Los gestalistas se dieron cuenta que los estímulos no permitían el inicio de algo más que una simple sensación. Entonces establecieron que la totalidad de una situación de estímulo era más que la suma de sus partes por separado. Y hablando de los factores personales, como la persona atienda a los estímulos poniendo un mínimo de atención al estímulo para que se dé la percepción a través de los procesos cognitivos. Por ejemplo, la motivación, una experiencia pasada o la experiencia de un momento dado pueden actuar como señales internas. Aquí culminando.
Ok, Carol, muchas gracias. Entonces, en general, lo que nos dice Carol, que en pocas palabras, la percepción es la forma de interpretar algo y esa interpretación es importante ya que puede afectar la forma en que piensas y a su vez la forma en que actúas. Ok, entonces, eh, como todo, también igualmente existe tipos de percepción. Tenemos la percepción visual, que es la capacidad de ver, de organizar e interpretar el propio entorno. Este proceso es importante ya que nos da la capacidad de aprender una nueva información mediante la percepción visual. Un ejemplo de eso, llevándolo al ente educativo, son las prácticas de laboratorio, que para poder tener un análisis de resultados necesitamos observar todo lo que se produjo en dicha práctica. Pues también tenemos lo que es la percepción auditiva, que es la capacidad de percibir el sonido mediante la detección de vibraciones, cambios en la presión del medio circundante, a través del tiempo, a través de un órgano como es el oído. Un ejemplo, también llevándolo al ente educativo, es por ejemplo las clases, que aunque estamos visualizando pues mediante la audición, pues podemos captar y recibir conocimientos. Está la percepción táctil, que es la percepción que se realiza a través de receptores táctiles. Esto implica el sentido del tacto, obviamente, para percibir cualquier estímulo que se presente para percibirlo por el tacto. Pues ahí estamos, por ejemplo, en el caso de los estudiantes de ciencias de la salud o de pronto otras disciplinas que se necesita como que tocar para poder percibir qué estamos tocando o qué estamos evaluando, entre otras cosas. Ok, entonces, aparte de ese tipo de esas percepciones, tenemos otras más que nuestra invitada Junet, como nos va a hablar. Junet, cuéntanos. Buenas, mi nombre es Yunandrea Guzmán Julio y hoy les voy a exponer sobre 3 tipos de percepción: la percepción gustativa, la percepción olfativa y la percepción del movimiento. Bueno, la percepción gustativa es la sensación que se produce cuando las papilas gustativas en la lengua y la garganta transmiten información sobre la composición química de un estímulo soluble. La percepción gustativa es posible gracias a los órganos quimiosensoriales periféricos, es decir, las papilas gustativas que se distribuyen en el epitelio, la lengua, la epiglotis, la garganta y la laringe. Cada papila gustativa consta de una comunidad de 100 células que procesan e integran la formación del gusto con las necesidades metabólicas. Esta tiene la capacidad de percibir diferentes sabores a través de la lengua. En los seres humanos, el sistema gustativo se compone de cada célula de sabor en la boca, las cuales son el salado, el dulce, el amargo, el ácido y el umami. El gusto es uno de los 5 sentidos tradicionales que pertenece al sistema gustativo. Es la sensación producida cuando una sustancia en la boca reacciona químicamente con las células receptoras del gusto, localizadas en las papilas gustativas en la cavidad oral, principalmente en la lengua. El gusto, junto con el olfato y la estimulación del nervio trigémino, que registra la textura, el dolor y la temperatura, determina los sabores de los alimentos u otras sustancias. Percepción olfativa. Es un proceso que comienza en la nariz, con la estimulación de las neuronas sensoriales olfativas y termina en los centros cerebrales superiores que cuando se activan nos hacen conscientes de un olor. En los humanos, esta conciencia generalmente se confirma mediante informes verbales, mientras que en los estudios en animales se usa algún tipo de tarea de detección o discriminación de olores. En los mamíferos, los estímulos olfatorios son recibidos y procesados por los múltiples sistemas: el sistema olfativo principal vomeronasal y el sistema del órgano septal. La activación, particularmente por irritantes, de los perceptores trigémino, vagal y glosofaríngeo en el tracto respiratorio puede contribuir a la experiencia perceptiva. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones se ha concentrado en el sistema olfativo principal, que también parece ser el único sistema olfativo funcional en los seres humanos. La olfacción es una quimiorrecepción que forma el sentido del olfato. Tiene muchos propósitos, como la detección de peligros, feromonas y alimentos. Se integra con otros sentidos para formar el sentido del sabor. Ocurre
cuando los odorantes se unen a sitios específicos en los receptores olfativos ubicados en la cavidad nasal. Los glomérulos agregan señales de estos receptores y los transmiten al bulbo olfatorio, donde la entrada sensorial comenzará a interactuar con las partes del cerebro responsables de la identificación del olfato, memoria y de la emoción. A menudo, los organismos terrestres tendrán sistemas de olfato separados para el olfato y el gusto, pero los organismos acuáticos generalmente solo tienen un solo sistema. Percepción del movimiento. Cuando nos movemos en el mundo, los patrones de luz que caen sobre nuestras retinas cambian constantemente. Esto es debido a nuestro automovimiento, el movimiento de nuestros ojos y de los objetos que nos rodean. De esto se trata la percepción del movimiento. Los investigadores están interesados en el comprender cómo el cerebro extrae y procesa diferentes tipos de información de movimiento, como el movimiento causado por nuestros propios movimientos, el movimiento de objetos en movimiento y también el de otras personas. Si bien este proceso parece ser directo por la mayoría de los observadores, se ha demostrado que es un problema difícil desde una perspectiva computacional y extraordinariamente difícil de explicar en términos de procesamiento neuronal. La percepción del movimiento tiene conexiones tanto como con la neurología, es decir, con la percepción visual, como con la informática. El movimiento es un atributo de percepción. El sistema visual deduce el movimiento del patrón cambiante de luz en la imagen de la retina. A menudo la inferencia es correcta y algunas veces no lo es. Algunos factores que integran a la percepción del movimiento son la velocidad, el tamaño y la distancia. En cuanto a la velocidad, cuando un objeto se mueve a alta velocidad, su movimiento se vuelve invisible. Por ejemplo, es decir, es difícil percibir los movimientos de las alas de un ventilador cuando está en funcionamiento o con una bala cuando se dispara debido a la velocidad. Si el estímulo es demasiado lento, su movimiento no se puede detectar. Por ejemplo, sabemos que nuestros hijos o plantas están creciendo, pero no podemos detectar su movimiento de progreso. El tamaño. Además de la velocidad, el tamaño del estímulo móvil también es muy importante. Un estímulo grande o pequeño extraordinariamente se mueve a la misma velocidad. Su percepción del movimiento no puede ser la misma. El movimiento de un objeto muy pequeño es detectable si se mueve lentamente. Bueno, Yune ya hizo su intervención y pues ahora siguen otros tipos de percepción. Wendy Adasa va a hablarnos un poco de los otros tipos de percepción que no los mencionamos anteriormente. Entonces, Wendy, cuenta. Tipos de percepción. Existen dos tipos de percepción social y percepción extrasensorial. La percepción social se relaciona con la forma en que las personas piensan y le dan sentido a otras personas, como forman impresiones, sacan conclusiones y tratan de explicar el comportamiento de otras personas, a veces llamada cognición social o estudio de la psicología ingenua. Percepción extrasensorial es aquella que ocurre independientemente de los procesos sensoriales conocidos. Ok, muchas gracias, Wendy. Entonces, ahora vamos a hablar sobre los factores que afectan la percepción. Daniela tiene la palabra. Bueno, me presento ante el grupo, mi nombre es Daniela. Yo les quiero hablar sobre los factores que influyen en la percepción. Bueno, entre los factores que tenemos existen factores internos, que son factores funcionales que vienen siendo las condiciones o características personales que posee el individuo que percibe. También están las actitudes. Influye mucho la predisposición para reaccionar donde intervienen lo afectivo de manera determinante. El aprendizaje, que vendría siendo la adquisición de nuevos conocimientos, puede alterar o determinar el modo como captamos los hechos y objetivos. También están las experiencias, que son el vivir un acontecimiento y la manera de enfrentarlo. Este genera habilidades de vivir y relacionarse con las cosas. Está la atención. Somos conscientes solo de un número de estímulos, los necesarios para realizar la actividad. Los motivos son lo que vuelven a la percepción selectiva, tiene que ver con lo que motiva. Intereses y valores. Entendemos aquello que nos resulta atractivo y con lo que nos sentimos identificados. La capacidad mental.
son los factores intelectuales y aptitudinales que permiten que la persona distinga y precise lo percibido. Entre los factores externos tenemos los factores situacionales, que vienen siendo el contexto en el que establece la relación entre receptor y estímulo. Es el contexto ambiental en que se observa o se percibe un objeto o acontecimiento o situaciones diversas que pueden hacernos ver lo que queremos. El emplazamiento es el lugar donde se colocan los objetos. Lo insólito es la incorporación de objetos o de mensajes insólitos o incongruentes por su naturaleza, tamaño, color u otras características. Estas provocan un choque perceptual que favorece la atención, aunque involuntaria. El efecto sorpresa es importante para aquellos que muestran poco interés. Repetición. Si la frecuencia con la que se presenta el estímulo es mayor, se prestará más atención y se volverá más sencillo recordar. El movimiento. Un anuncio móvil ejerce una atracción superior a la de un anuncio estático. Emplazamiento. Lo insólito y la repetición, como dije, el movimiento. Bueno, los factores estructurales. Bueno, son las condiciones o las características de estructuración y naturaleza del estímulo o objeto. Los factores estructurales. Tenemos lo que es el tamaño. Es un estímulo importante en publicidad, pues cuanto más voluminoso sea un embalaje, la posibilidad de que se le preste atención será mayor. El color. El proceso del efecto del color se desarrolla en la conciencia del individuo de forma de sentimientos, que reflejan la reacción de la persona hacia diferencias cromáticas. Por ello el colorido ofrece más matices de evocación. La iluminación. La luz es la base objetiva de la visión y ejerce sobre el hombre una onda de impresión. Es algo como elemental, que es inconsciente para él. Por ello la iluminación resulta casi tan importante como el color, puesto que el criterio es la visibilidad óptima del objeto. La intensidad es el grado de fuerza con que se manifiesta un agente natural, una magnitud física, una cualidad o una expresión. El contraste, por ejemplo, una página en blanco y negro puede tener más impacto en una revista de color. El mensaje del contraste, que provoca un choque perceptual, generará sorpresa y consecuencia y a la vez va a crear una tensión en los espectadores o en las personas que lo están viendo. Bueno, la forma viene siendo más que todo la figura o conjunto de líneas y superficies que determinan el aspecto exterior de una cosa. Bueno, gracias. Ok, Dani, muchas gracias, Dani. Dani, entonces, con respecto a los factores que influyen o que afectan en la percepción, ¿nos puedes como que ejemplificar un poco? Entonces, para eso voy a pedirte que vuelvas a explicarnos sobre los ejemplos, como ya lo mencioné anteriormente, que afectan esta percepción. Bueno, con los factores que influyen en la percepción, podríamos hablar como ejemplos claros que nos podrían como que ayudar a entender más este tema. Entre eso está lo que es el marketing. El marketing tiene muy en cuenta lo que es los componentes que pueden influir en la percepción, porque lo que hace que su industria crezca o decaiga es cómo el cliente observa o cómo el cliente atrae o cómo es persuadido por lo que se quiere vender. Bueno, ellos tienen mucho en cuenta como el impacto que va a causar estos productos o cómo se presentan estos productos ante la persona. Porque, un ejemplo, si se pone un producto X en el mercado, la persona no le va a prestar atención porque constantemente hay productos que van innovando en el mercado. Lo que hace la diferencia es la innovación con la que se presenta el producto y el impacto que puede generar en la persona. También es importante resaltar que el objetivo que tiene este producto en el mercado. Ejemplo, el tamaño, la forma en que
que se presente el contenido, la información que tiene de relevante entre los otros productos que están, puede causar cierta curiosidad en los usuarios o en las personas que frecuentan mucho en los centros comerciales, y pues lo que hacen es tratar de consumir o crear cierta como que curiosidad que hace que pues busque la necesidad de consumirlo o hablar con las personas que tiene cerca sobre este producto, y así puede tener como que cierta importancia en el campo. Ok, Dani, muchas gracias por tu intervención. Ahorita otra vez te damos la palabra. Bueno, en la percepción también existen errores y eso lo llamamos espejismos o ilusión. ¿Qué es la ilusión? La ilusión es una percepción falsa. Aquí la persona confunde un estímulo y lo percibe erróneamente, que eso lleva a la alucinación. Es más, a veces nos encontramos con casos en los que el individuo percibe algún estímulo incluso cuando no está presente. Un ejemplo claro de esto puede ser, por ejemplo, cuando nosotros vamos a un lugar, ok, está bien, pero a veces tenemos como que esa ilusión o esa percepción de que estuvimos en ese lugar. Entonces, son casos en los que no están presentes los estímulos, pero así aún los percibimos. Ok, entonces ahorita vamos a hablar sobre, vamos a darle la palabra a Carol Jiménez, que tiene una intervención. Carol, adelante. Bueno, soy Carol Jiménez y voy a hablar sobre los errores en la percepción. Uno de ellos es efecto halo. Se refiere al hecho que las personas evalúen a los demás sobre la base de un atributo, ya sea favorable o no. Es decir, un halo evita que se perciba los demás atributos que también deberían ser evaluados para tener una adecuada impresión o individuo. Otra sería percepción selectiva, que son las personas que interpretan en forma selectiva lo que observan con una base a sus intereses, historias, experiencias o actitudes. Efecto Golem, pues tenemos que tendemos a satisfacer aquellas expectativas negativas con las que nos identifican. Efecto Pigmaleón, que enseñará la tendencia a cumplir las expectativas positivas que depositan en nosotros. Otra que se llama estereotipos es la tendencia a dar atributos a un individuo solamente sobre la base de una categoría o a la cual pertenece. Voy a hablar un poco sobre la psicopatología de la percepción. Las psicopatologías de las percepciones son aquellas alteraciones, anomalías o rarezas o enfermedades que representan determinada un individuo, que impide un proceso perceptivo que se produzca normalmente. Vallejo Najara, que es un médico, señala que estas consisten en dos. Consisten en alteraciones cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas, hablamos sobre estas anomalías son las que residen en alteraciones en la intensidad de la percepción y se presentan por una exageración o disminución de los sentidos. Ejemplo, en el sentido táctil puede haber una falta de sensibilidad que se llama anestesia, y la hipotosia, que es solo la disminución de la falta de sensibilidad, o la exageración de las mismas, que es hipertesia. Estos mismos pueden presentarse en otros 4 sentidos, que es audición, gusto, olfato y vista. Las cualitativas, habla de nuevo el médico Vallejo Najara, las define como son aquellas las que tienen un lugar a una variación en la calidad de la percepción, es decir, la percepción de un objeto o un estímulo es perturbada y transmite a la mente una imagen distinta de la real. Gracias, Carol. Bueno, mira, complementando lo que tú dices, es que es muy cierto y es más, la percepción tiene varias etapas y está lo que es la parte del estímulo, que es la estimulación, está la organización, la interpretación, la evaluación, la memoria y pues por último conlleva un recuerdo, así como lo mencionabas tú anteriormente. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son las características de la percepción, que para eso nuestra invitada Junet nos va a dar
a hablar un poco sobre esto, Yune. Bueno, entonces adelante. Características de la percepción. La percepción de un individuo es subjetiva, selectiva y temporal. Es subjetiva ya que las reacciones de un mismo estímulo varían de un individuo a otro. Ante un estímulo visual se derivan distintas respuestas. Esta figura representará para unos individuos un queso, para otros unos comecocos, una tarta o un gráfico de sectores, dependiendo de sus necesidades en ese momento o de sus experiencias. En publicidad es importante conocer las reacciones a un mismo estímulo para identificar los usos posibles que pueden hacerse de un determinado producto y así adaptar la comunicación a las ventajas buscadas. La selectiva. En la percepción es consecuencia de la naturaleza subjetiva de la persona que no puede percibir todo al mismo tiempo y selecciona su campo perceptual en función de lo que desea percibir. Y por último, la temporal, ya que es un fenómeno a corto plazo. La forma en que los individuos llevan a cabo el proceso de percepción evoluciona a medida que se enriquecen las experiencias o varían las necesidades y motivaciones de los mismos. Dicha temporalidad permite al responsable del marketing cambiar la percepción del consumidor sobre el producto mediante la variación de cualquiera de los dos marketings. Ok, Junet, muchas gracias por tu participación. Entonces también vamos a hablar un poco sobre los componentes de la percepción. Para eso nuestra invitada Wendy Daza nos va a dar un pequeño concepto o nos va a hacer a generalizar o hablar un poco sobre este tema. Wendy, te cedo la palabra. Componentes de la percepción. Aunque los estímulos sensoriales pueden ser los mismos para todas las personas, cada una de ellas percibirá cosas distintas. Este fenómeno nos lleva a concebir la percepción como dos resultados de tipos de inputs: las sensaciones o el estímulo físico que proviene del medio externo en forma de imágenes, sonidos, aromas, etc. Y los inputs internos que provienen de individuos, como lo son necesidades, las motivaciones y experiencias previas, y que proporcionan una elaboración psicológica distinta de cada uno de los estímulos externos. Wendy, muchas gracias por tu aporte. Bueno, ahora hay algo. La percepción tiene varias fases. Aquí podemos distinguir 3 fases. En estas 3 fases encontramos lo que es la selección, la organización y la interpretación. Entonces, haciendo referencia a lo que es la selección, aquí el individuo percibe parte de los estímulos que recibe de acuerdo a las características personales, es decir, interviene aunque de forma inconsciente seleccionando el mensaje que le llega. Eso es por parte de la selección. También tenemos la organización. En esta, los estímulos seleccionados se organizan y se clasifican en la mente del individuo configurando un mensaje. La escuela de Gestalt estableció unos principios de organización de los estímulos según el agrupamiento, la constante, la ambigüedad, entre otros aspectos. Y pues tenemos también lo que la interpretación, que esta fase proporciona significación a los estímulos organizados. Aquí la interpretación depende de los factores internos de la persona, de su experiencia e interacción con el entorno. Aquí en la interpretación el medio influye mucho, ya que depende de la interacción con el entorno, así va a ser la interpretación de esos estímulos y así va a ser su organización. Daniela, tú vas a darnos otro aporte, pues te agradecemos. También un tema que me gustaría tratar es sobre los inputs internos. No todos los factores que influencian en la percepción proceden del mundo exterior en el que se envuelven al individuo. Entonces, es muy bueno que planteáramos algunos factores internos que influyen en la percepción del individuo. Primero podemos hablar de la necesidad. La necesidad es el reconocimiento de la carencia de algo. La necesidad existe sin que haya un bien destinado o satisfacerla. Es importante para el marketing conocer las necesidades de los individuos y orientar a ellas los mensajes publicitarios. Por eso les digo que en la industria del marketing la parte de los inputs internos aplicaría mucho para lo que el comprador quiere y como que cuánto influiría
a la hora de que éste ve los mensajes y el impacto que puede ocasionar hasta que cree un convencimiento en él para que compre cierto producto. La motivación más que todo está vinculada a las necesidades. Sin embargo, no actúan siempre conjuntamente, pues una misma motivación puede satisfacer a diversas necesidades. Ok, Dani. Dani, tú nos hablaste anteriormente de un tema y pues dijiste también que querías hacer otros aportes. Bueno, te agradecemos. Buenas a todos los participantes de este foro. Mi nombre es Daniela Beltrán. Yo les voy a hablar sobre los componentes de la percepción. Para mí, aunque los estímulos sensoriales pueden ser los mismos para todas las personas, cada una de ellas percibirá cosas distintas. Este fenómeno nos lleva a concebir la percepción como el resultado de dos tipos de inputs. Las sensaciones o el estímulo físico que proviene del medio externo en forma de imágenes, sonidos, aromas, etc. Los inputs internos que provienen del individuo, como son las necesidades, motivaciones y experiencia previa, y que proporcionarán una elaboración psicológica distinta de cada uno de los estímulos externos. Vamos a hablar de las sensaciones. Las sensaciones son la respuesta directa e inmediata a una estimulación de los órganos sensoriales. Esta concepción de las sensaciones supone la relación entre elementos como son: primero, el estímulo; segundo, un órgano sensorial; tercero, una relación sensorial. La importancia de esta relación para la publicidad se centra en tres aspectos. Si no existe un estímulo, el comprador nunca se formará una idea o una percepción para ello. Así es, Dani. Bueno, entonces te pido la palabra en ese punto, y es que sabemos que los compradores, en el caso, nosotros, como decimos vulgarmente, todo entra por los ojos. Entonces percibimos, ahí entra a jugar el papel un tipo de percepción, que es la percepción visual, que es la capacidad de organizar e interpretar el propio entorno por medio de la visión. Entonces, pues lo que tú dices es muy correcto. Adelante, Dani. Es necesario el establecimiento de políticas adecuadas para la publicidad, además de tener el producto disponible en los puntos de venta. Puede que se lance al mercado un nuevo producto con unas características inmejorables, pero si no se le comunica al público objetivo, no tendrá conciencia de su existencia y no lo comprará. Si el estímulo no se adecua a la capacidad sensitiva del individuo, no se percibirá el mensaje. La sensibilidad del individuo al estímulo viene determinada por su capacidad receptiva y por la intensidad del estímulo. Podemos poner un ejemplo: la situación extrema de anunciar audífonos para sordos en la radio, un medio que no puede ser percibido por los clientes potenciales del propio producto. Tenemos que tener en cuenta que si no existe una relación sensorial, no se formará la percepción. Esto es como un conjunto de herramientas que nos van a poder llevar a que esa persona pueda causar un impacto en ciertas personas. ¿Por qué? Porque hay que ver también que la percepción y la sensación son conceptos distintos, pero también hay que tener en cuenta de que una conlleva a la otra. Podemos hablar que las sensaciones no solo se reciben a través de los 5 sentidos, que son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, y que funcionan de forma automática y natural, sino que estas pueden depender de la cantidad del estímulo y de su naturaleza diferencial. Al hablar de la naturaleza diferencial nos referimos, por ejemplo, al hecho de no distinguir un objeto negro en una habitación oscura. Por otra parte, la capacidad sensitiva viene definida por los umbrales de percepción, es decir, a partir de qué intensidad de estímulos comenzamos a percibir algo. En tal sentido puede distinguirse dos umbrales, uno absoluto y uno relativo. El umbral absoluto, vamos a hablar un poco de esto, pero no nos vamos a extender. Puede ser el nivel mínimo o máximo a partir del cual un individuo puede experimentar una sensación. Es como que la barrera que separa los estímulos que son detectados de los que no. Y un umbral absoluto mínimo puede ser el punto en que un individuo percibe una diferencia entre algo y nada. También podemos decir que estos campos son aplicados en la realidad, por lo menos el umbral absoluto mínimo podemos utilizarlo en el marketing,
como referencia a la hora de lanzar mensajes publicitarios, porque se tiene como intención como que la persona sea concientizada por el mensaje. Ok, Dani, muchas gracias por tu intervención. Bueno, entonces ahora como estudiantes de nutrición y dietética que somos, vamos a llevar este tema a nuestro campo. Ok, entonces sabemos que existen muchos estilos de vida saludable. Todas las personas tienen un estilo de vida saludable, un estilo de vida diferente y pues no todos son saludables. Ok, entonces vamos a hablar un poco sobre cómo este tema de percepción lo incluimos aquí en al momento de escoger X o Y producto. Ok, empecemos hablando de algo. Conocemos que existen personas con diferentes enfermedades y eso, pero hablemos sobre las personas que son obesas o que de pronto tienen desorden alimenticio. Empecemos por la percepción visual. Está X o Y productos en el mercado que tiene una publicidad, un marketing llamativo, que su publicidad es bastante colorida. La organización de la información, las imágenes que utiliza, entonces eso hace un juego de colores, por decirlo así, que llama la atención. Entonces eso es una percepción a simple vista que enseguida a nosotros nos llama la atención, valga la redundancia. Entonces, la percepción auditiva, ese producto, aparte de tener un pendón, tiene cartas que reparten u otras cosas, también le dan una información en la radio, pues le encontramos de pronto personas en la calle que están como que explicando de qué se trata el producto en el internet o en las redes sociales y eso. Entonces ahí enseguida nos empiezan a vender el producto X o Y hace esto, es rico y todo eso. En la percepción táctil hay muchos productos, bueno, nosotros tocamos el producto, llegamos al producto, lo tocamos y vemos que el producto es llamativo, entonces ahí va jugando. Está la percepción gustativa, que es al momento de probar el producto y pues nos da una satisfacción. Está la percepción olfativa, que es al momento de que comienza por la nariz y pues empezamos a oler el producto y pues nos gusta, ya que esta estimulación, esto comienza en la nariz y pues la estimulación estimula las neuronas sensoriales olfativas y termina en los centros cerebrales y por eso pues nos hace consciente el olor y pues en este caso nos gusta. Está la percepción del movimiento, bueno, en este caso ya sería como que no entraría tanto ahí, pero sería como que ahí lo relacionaríamos tanto en lo del tacto, que al momento de entrar en contacto con el alimento. Está la percepción social y es que aquí lo vamos a relacionar con el entorno, es el entorno en donde nos vendan el producto y pues así. ¿Por qué? Porque hay muchas culturas y de pronto estamos en un lugar donde vendan comidas o hayan comidas que de pronto no son saludables y eso, entonces también va a depender. La percepción social ahí lo relacionaremos en el entorno, o sea, la relación con las otras personas y que de pronto veo que la otra persona está consumiendo el producto y pues yo también lo voy a hacer. Y está la percepción extrasensorial, que esta ocurre independientemente de los procesos sensoriales conocidos. Entonces, a eso es un ejemplo muy claro que los podemos llevar a eso. Entonces, no siendo más, vamos a hacer, pues ya vamos a hacer una conclusión de todo lo que dimos para que todos queden con el tema. Entonces ya sabemos que la percepción es la capacidad de ver, de escuchar o de tomar conciencia de algo a través de los sentidos, o sea, la percepción así como se percibe por medio de los sentidos. Y pues que en este proceso se toman informaciones de nuestro entorno y esa información la usamos para interactuar con él y también nos permite convertir eso en un significado. Como todo tiene diferentes tipos, que está la percepción visual, la percepción auditiva, la percepción táctil, está la percepción gustativa, está la percepción olfativa, la percepción de movimiento, está la percepción también social y eso. También tenemos factores que afectan, como ya lo mencionamos, una de nuestras participantes también está, que no lo mencionaron, que está el aprendizaje
perceptual, que se basa en experiencias o en cualquier tipo de capacitación especial que nosotros recibamos. Está el conjunto mental, que se refiere a la preparación o la disposición para recibir una información sensorial, que aquí depende de la concentración de cada persona, porque saben, aquí llevando el lente educativo, todas las personas tienen un tipo de aprendizaje diferente. Y están los estilos cognitivos, que es que cuando decimos de que lo que mencioné anteriormente, que todas las personas procesan la información de forma diferente, cada individuo tiene una forma de entender de forma diferente, entonces ahí estamos. Están los errores de la percepción, que ya sabemos que es lo que es la alucinación, que es cuando nosotros nos encontramos que algunas personas o en nosotros mismos en algún momento percibimos algún estímulo y ese estímulo no está presente. Pues sabemos que para llegar a la percepción está la estimulación, la organización de esa idea, la interpretación de esa idea, la evaluación de eso, la memoria, pues todo esto nos conlleva a un recuerdo. También tenemos que la percepción es subjetiva, ya que cada individuo percibe las cosas diferentes y todas las personas reaccionan diferente ante cualquier estímulo, o ante el mismo estímulo todas las personas reaccionan de forma diferente. Tenemos los componentes de los estímulos, que lo explicaron mis compañeras también, las muchachas que estaban de las invitadas, y pues también está, como lo mencioné anteriormente, el proceso de percepción, que tiene varias etapas, que está la selección, la organización de las ideas y pues la interpretación, y asimismo llega un recuerdo. Entonces, muchas gracias a todos. Este video va a tener, por favor, le agradecemos que nos ayuden con un like. Abajo está la cajita de comentarios para que comenten, nos digan qué tal les pareció el video, la técnica que utilizamos, pues porque fue algo muy didáctico. Y pues le agradecemos, espero que haya sido de su agrado y pues que hayan entendido. Cualquier duda, por favor, vuelvo y repito, escriban en la parte de abajo de la cajita de los comentarios, nos colaboran con un link, por favor. Y no siendo más, muchas gracias Carol, muchas gracias Daniela, muchas gracias Junet, muchas gracias Wendy.